Vamos a presentar ya el último acto de la jornada Valora Valencia. Es la mesa de diálogo de comisiones de valoración que la modera Luis Hernández Olivera, profesor titular de la Universidad de Salamanca, dentro del área de biblioteconomía y documentación. Contamos en la mesa con 6 comisiones, como podéis ver. Repasaremos en primer lugar la situación del proceso de valoración y el funcionamiento de estos órganos y debatiremos sobre cómo la propuesta Valora puede impactar en el procedimiento de la valoración. El diálogo está abierto. ¿Vale? Presento por orden a los miembros de esta mesa. Bueno, de izquierda a derecha, por lo que es la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació y Tria Documental, asiste María Teresa Ferrer Fontanet, que es su secretaria. Por el Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid tenemos a Beatriz Franco, que también es secretaria. Con respecto a la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, contamos con Ricard Pérez, que también es su secretario. Con respecto a la Junta Calificadora de Documentos Administrativos, tenemos a su vicepresidente, Francesc Torres. Con respecto a la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos, está representada por Lola López Falantes, que es su secretaria. Y por último, José B. Alonso participa en representación de la Comisión de Valoración y Selección de Documentación, COVASED, del País Vasco. Gracias a todos los miembros y a su moderador por asistir a esta jornada y comenzamos con esta mesa de diálogo que tiene mucha enjundia y nos vamos a quedar cortos de tiempo. Adelante, Luis. Muy buenas tardes. Yo quiero, en primer lugar, obviamente agradecer al Colegio y a la comunidad de prácticas Valora la oportunidad de compartir con todos ustedes esta tarde. Y quiero agradecer también especialmente el apoyo que he recibido de todos los miembros de la mesa y, por supuesto, del comité organizador y especialmente de Merche. Y, por supuesto, también, como os he hecho esta mañana, en mi nombre y en el nombre de todos los miembros de la mesa, quiero reconocer el trabajo que ha realizado la comunidad de prácticas Valoras. Lo hemos comentado ya en ámbitos de comida, etcétera, etcétera, el excelente valor y calidad de todo este trabajo. Yo tenía aquí unas breves notas para presentar a los participantes de la comisión, pero no sé si los obviamos, lo dejamos. Y pasamos directamente, dado que vamos muy mal de tiempo, al contenido de la mesa redonda. Bien, en primer lugar, yo quiero presentar los resultados de una encuesta que desarrolló el Comité Científico Valora de esta jornada. Se abrió esta encuesta, que cuenta aproximadamente con unas 30 preguntas, para que respondiesen las diferentes comisiones autonómicas de valoración. En total de las 17 comunidades que tienen establecidas estas comisiones, una respuesta de 12, y fueron las siguientes quienes han respondido. Yo creo que salvo Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Canarias, el resto han respondido a las preguntas. Y voy a comentar, no todas las preguntas, pero sí algunas de las cuestiones más importantes de esta encuesta, que supongo que luego se facilitará y publicará. Bien, en primer lugar, la encuesta planteaba en torno a unas 4 preguntas sobre la composición de las mesas calificadoras de valoración. Y aquí tenemos como resultados que son mayoritarias todas ellas las que consideran que son suficientemente representativas. Algunas de ellas están en proceso de renovación y se plantean incluso por mejorar y ampliar esa representatividad. También la mayor parte de las comisiones de valoración se inclinan por considerar que tienen un número suficiente de componentes, salvo en el caso, insisto, de la renovación, que es el caso de la Comisión Asturiana del País Vasco, que van a renovar su regulación y plantean ampliar el número de miembros. En cuanto a los expertos que consideran
que deberían incorporarse para mejorar el trabajo de las comisiones de valoración, pues estas son las respuestas. Hay quien, la mayor parte ha planteado que se incorporen expertos en acceso y transparencia. También son varias las comisiones que piden la incorporación de expertos en administración electrónica. También hay participantes que piden que se incorporen agentes de protección de datos, y luego también hay alguna comisión de valoración que han planteado la incorporación de los altos cargos y de los archivos universitarios. Respecto a la renovación, algunas comisiones tienen una composición permanente y otras renuevan sus miembros cada entre 2 o 4 años. En cuanto a las sesiones de las mesas calificadoras o de valoración, se plantearon 3 preguntas, y aquí, bueno, tenemos que el tiempo de reunión es bastante amplio. Hay comisiones que lo hacen 6 veces al año y otras que, por el contrario, solamente mantienen una sesión anual. Aunque, insisto, la mayoría son las que se reúnen en varias ocasiones. También se inclina mayoritariamente por pensar que la asistencia de los miembros es regular, y en algunos casos, pues Murcia, por ejemplo, Aragón, Asturias, Navarra, piensan que hay notables ausencias en alguno de esos miembros. Excepto en Cataluña, el resto de las comisiones no tiene establecido que la inexistencia de las reuniones sea causa de cese y que, por lo tanto, deje participar en esa comisión de valoración. En cuanto a los grupos de trabajo, ahí la mayor parte de las comisiones tienen grupos de trabajo. Creo que solamente la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Asturias no disponen de este tipo de estructura organizativa. En el apartado de metodología, que aquí englobaría la mayor parte de las preguntas, son hasta 22 preguntas, se plantean que los procedimientos para la aprobación de valoración, excepto Galicia, los consideran son poco ágiles. Algunas comunidades como Madrid, Cataluña, Aragón, Galicia, con matices, tienen previsto también una programación anual de elaboración de estudios de identificación y valoración. Y la mayoría opina que este trabajo, esta responsabilidad de realización de los estudios de identificación y valoración, no es de toda la comisión, sino que son solamente unos pocos de esos miembros los que trabajan. En todas ellas se consideran no solamente su trabajo, sino que también cuentan y consultan las valoraciones y los estudios que realizan otras comisiones de valoración. En cuanto a los criterios de valoración, pues y así han desarrollado estrategias o iniciativas con valoraciones de tipo macro, por ejemplo, agrupar series por funciones o familias, etcétera, etcétera. Hay un reparto, hay una mitad de algunas partes de las comisiones que sí tienen y se han decantado, y otras que, por el contrario, no han realizado este tipo de valoraciones. Solamente Aragón, excepto Aragón y Navarra, la mayoría señala que tiene unos criterios de valoración aprobados y consensuados, y cuenta con una metodología y una normativa que sirve de guía para realizar las valoraciones. También, en todos los casos, las comisiones cuentan con una web donde difunden esas tablas o reglas de conservación. Solamente la mitad de ellas, además de las decisiones, incorporan los estudios, y en algunas de ellas pues, no disponen de buscador que facilite la consulta de esas reglas. En cuanto a los estudios de identificación, así van acompañados, además de un expediente tipo, bueno, pues también aquí hay un reparto de las preguntas. Unas sí lo requieren y en otras tantas, por el contrario, no tienen ese tipo de exigencia. Y lo mismo cuando se plantea con relación a los expedientes electrónicos. Esto que la mayoría sí que de los formularios contemplan la utilización de los procedimientos electrónicos. En cuanto a la diferencia de procedimientos de valoración y de eliminación, solamente en 4 comunidades, el País Vasco, Baleares, Cataluña, Asturias, no existen procedimientos diferenciados para la valoración y para la eliminación.
Y esas 4 comunidades consideran que no es necesario que las comisiones aprueben luego, posteriormente, cada una de las eliminaciones que se realizan. La mitad de esas comisiones también tienen aprobadas instrucciones para la destrucción física de los soportes, tanto en papel como en electrónicos. Y en el caso de Baleares, Cataluña y Navarra no conservan un muestreo de las eliminaciones. En cuanto a los tipos de muestreo, pues son muy variados, pero se decantan por contestar que dependen básicamente de la serie. En Cataluña y en Madrid ya cuentan con solicitudes de eliminación en soporte electrónico. Y solo la mitad de las comisiones cuenta establecido con un procedimiento de eliminación por sustitución de soportes. Y finalmente, en cuanto a los principales retos para el eficaz funcionamiento de las comisiones y consejos de valoración, la mayoría opina que deberían, por una parte, mejorarse y simplificarse los procedimientos, especialmente los formularios. También la mayor parte apuesta por mejorar la colaboración institucional o colaboración con las entidades y administraciones que realizan las valoraciones. Y en el resto de respuestas pues son variopintas. Se solicitan, obviamente, que haya una mayor dotación de recursos, que se mejore la metodología, la composición y la participación desde inicio en el diseño de los procedimientos administrativos. Pero, insisto, estas, aunque también se han planteado, cuentan con un menor número de apoyos. Y estas serían, de forma resumida, las principales conclusiones de esta encuesta que, insisto, planteó el Comité Científico de la jornada. Y atendiendo a estas preguntas, hemos planteado una mesa redonda en la que abordar aquellos aspectos más importantes. Yo he recomendado a los miembros de la mesa que sean breves con el objetivo de que después pues podamos abrir la mesa a todos los participantes y podáis plantear todas las preguntas, comentarios o sugerencias que consideréis de interés. Y bueno, vamos a empezar a abordar el tema de la composición de las comisiones de valoración. Yo la primera pregunta que plantearía es si el número de componentes es excesivo. Es decir, si una composición más reducida no aumentaría la eficacia de esas comisiones. Ricardo. Sí. Te respondo yo mismo. Bueno, no agradecido al Col·legi la invitación y la organización que ha sido magnífica. Enhorabuena. Y muchas gracias también a la Asociación Andaluza de Archivos por todo el trabajazo que lleváis hecho desde hace un montón de tiempo. Súper breve, 1 minuto, 2 minutos, no me voy a extender mucho más. El número es excesivo si se piensa que en los plenos se toman decisiones técnicas. En los plenos se suscriben las propuestas técnicas. Entonces, sería revisable si fuera necesario, por tema logístico incluso, de convocar a todos los ministerios, en nuestro caso, para suscribir una cuestión técnica. Sería cuestionable. Pero las cuestiones técnicas, en todo caso, se debaten en la comisión permanente, que está compuesta por 6 o 7 personas. Entonces, es mucho más ágil. Pero la agilidad de la comisión permanente siempre topa contra la logística de 50 personas que prácticamente nos van como mínimo y cada vez en grado mayor a los plenos de la Comisión Superior. En el caso de Andalucía, no consideramos que la composición de la comisión sea excesiva. Tener en cuenta que un reto enorme en nuestra administración es que es una comunidad súper extensa y muy poblada. Y nuestra ley es muy garantista en los procedimientos que hemos establecido, tanto de calificación como de selección. En la comisión participan todas las administraciones y nuestras resoluciones pues afectan tanto a la administración autónoma en todo su ámbito, empresas públicas, incluso oficinas tributarias, institutos, si nos vamos a la enseñanza, como municipios. La universidad participa, de hecho el grupo de trabajo de archivo universitario es muy activo y presenta sus propios estudios de identificación y valoración, con lo cual yo considero que no es excesiva, que sí es unos procedimientos muy garantistas. Claro, eso lleva a que sean los trámites quizás más largos, pero también
el funcionamiento mediante el grupo de trabajo que revisan los estudios, o sea, cuando llega a nosotros, cuando llega una tabla publicada a publicarse, está muy consensuada y está muy revisada, tiene cierta garantía. Bien, en la composición de las comisiones, yo creo que debe ser representativa de los muchos sectores y de los muchos expertos que participan. Pero creo que en la mayor parte de ellas hay muchísimos representantes de los sectores del sistema archivístico. ¿Debería mantenerse esos o deberíamos buscar más experiencia y conocimiento de los valores de los documentos? Bueno, un poco, esto es una opinión. Yo sí creo que se debería conjugar la presencia de diferentes sectores del sistema archivístico con la experiencia y conocimiento de otros profesionales. Entonces, lo que sí que veo es un poco difícil la participación a nivel de la comisión general, pero sí que sería interesante y deseable la participación en los grupos de trabajo. Pues al Col·legi y a la comunidad Valora por esta jornada. Y bueno, respecto a la pregunta, pues yo creo que los dos. A ver, la composición de las comisiones pues debe ser representativa de los diferentes sectores del sistema archivístico, debe estar representados pues distintos tipos de archivos, y también hay que buscar pues la experiencia y el conocimiento de los valores en sus componentes. Una cosa no quita la otra, es buscar un equilibrio. Bien, en la composición de las comisiones de valoración predominan los archiveros. ¿Pensáis que debería reducirse esa participación y que en lugar de asumir un papel de encargarse de realizar las valoraciones deberían asumir una labor más de coordinación de todos esos expertos? Buena vesprada, buenas tardes. Mi experiencia de estos años me hace pensar que quizá hayamos de reducir el número de archiveros y traer otro tipo de personas más conocedores de determinadas materias. En la Comunidad Valenciana está por una parte la Junta y por otra parte las comisiones de valoración de las distintas consellerías o de los distintos ámbitos, ¿no? Siempre hay un archivero. Sí que echamos de menos, y se nota muchísimo que las tablas que se presentan, y lo he comentado antes, se nota muchísimo cuando el archivero ha hecho trabajos de investigación y cuando no ha hecho trabajos de investigación. La valoración suele ser muy diferente, a veces, muy diferente. Entonces, eso me hace pensar que a lo mejor es conveniente que bien en las comisiones de valoración o bien en la Junta pues haya un historiador, un investigador, porque claro, muchas veces valoramos la tabla de valoración desde el punto de vista actual, pero no pensamos qué valor histórico puede tener en el futuro. Y por otra parte, también echo de menos cada vez más, porque pues alguna persona que conozca muy bien y que los temas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Creo que en ese punto de vista, aunque no soy partidario de crear un número excesivo de miembros en las juntas, pero por lo menos estas dos cuestiones sí que me las estoy planteando por mi experiencia de estos años. Teresa. Sí, bueno, nuestra comisión aquí sí que, a ver, hay un equilibrio. Tenemos juristas, tenemos representantes de protección de datos, de transparencia, de seguridad de la información, es decir, de nuevas tecnologías. Y, a ver, es plural. Entonces, si debería reducirse la participación de los archiveros, pues es bastante equilibrado. Pero sí que quiero aquí expresar pues,
una cuestión que nos estamos encontrando ahora, que hay archiveros y vocales de la comisión que los han fichado pues administraciones electrónicas y otras áreas de organización que están pues más valorados, y que esto es un problema que tenemos los archiveros, que va también en contra de nuestra profesión. En cuanto a si los archiveros deben de asumir una labor de coordinación o deben encargarse de realizar las valoraciones, yo creo que, a ver, como dice Paco, que se nota mucho las propuestas que las realicen los archiveros. Pienso que es una tarea archivística y que los archiveros no debemos renunciar a realizar las valoraciones. Teniendo, y esto ya se ha comentado anteriormente, teniendo en cuenta que con la valoración determinamos el patrimonio documental, ¿se debería dar participación a los ciudadanos o a las asociaciones, por ejemplo, de defensa del patrimonio, tal como se hace en otros sectores patrimoniales? ¿Lo sé? Sería interesante, pero bueno, yo creo que ya han comentado antes un par de compañeros, es difícil llevarlo a cabo en la práctica. Y además contamos con que son los órganos de valoración son órganos, yo creo que la composición es bastante rígida, se aparece en boletín qué profesionales participan, de qué órganos proceden, por lo menos en nuestro caso. Y entonces, a nivel práctico, yo veo muy difícil encajar, salvo que, como he comentado antes, igual la estructura de grupos de trabajo sea ahí más fácil la convocatoria de expertos y de diferentes áreas, y no sé, lo que ha comentado antes Luis, el tema de sacarlo a consulta pública podía ser, pero también tengo mis reservas de que sea realmente útil. Sí que es verdad que, como bien decía Lluís Menos, siempre en todas las comisiones dejamos posible participación ciudadana. Muchas veces lo hacemos en la publicación, en que la demora de la propia eliminación, cuando se publican. Normalmente, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pasa lo mismo en el Estado y en otra serie de comunidades, pues hay la posibilidad de que cualquier ciudadano haga un recurso contra estas tomas de decisiones. Sí que normalmente no se da, en Comunidad de Madrid se hizo una vez, para un tipo de documentación y no salió adelante, pero eso sí dio que se modificase la tabla y se estuviese modificando la tabla, lo cual pues da la sensación de que al menos, aunque esté abierto, no sé hasta qué punto le interesa al resto de la ciudadanía muchas veces ponerse a mirar en el boletín oficial que toque, el autonómico o el estatal, estas publicaciones, pero que esa posibilidad existe y sí que se llega a tomar en cuenta, aunque yo creo que de una manera muy, muy limitada. La mayor parte de las disposiciones que regulan la valoración establecen cuál debe ser la composición de las comisiones de valoración autonómica que deben revisar y, en su caso, aprobar las propuestas que le llegan desde las diferentes administraciones. Sin embargo, la mayor parte de estas normas no entran a regular quién debe componer las comisiones que debe elaborarlas. Por ejemplo, la Ley de Gestión Documental Vasca dispone que la valoración la lleven a cabo comisiones interdisciplinares que estarán reguladas por las propias instituciones. Es decir, que deja al libre albedrío de esas administraciones la composición de las mismas. ¿No sería, por lo tanto, mejor cambiar la perspectiva imponiendo requisitos a los agentes que deben encargarse de la elaboración de las reglas para que sí las propuestas que lleguen a estas comisiones lleguen mejor elaboradas y mejor sustentadas? Sí, en el caso de la Administración General del Estado es cierto que las propuestas que llegan de los ministerios que tienen larga tradición en elaboración de propuestas, bien en forma de comisiones calificadoras o grupos de trabajo, son propuestas muy fundamentadas y muy sólidas. Pero luego también es cierto que si una propuesta nos llega de un organismo público, que buscando el buen hacer y la buena práctica, contacta con la comisión y sin profesionales archiveros nos hacen propuestas,
Intentamos ayudarles en la medida de lo posible, pero es cierto que la calidad de esas propuestas nunca va a ser lo mismo que si procede de un personal formado en archivística. De todas maneras, por aquello de generar confianza, fidelidad, hacer proselitismo, en este caso, si se hace una comparativa de las propuestas, si vienen de un sitio o de otro, habrá diferencias, pero en este caso nosotros, por aquello de generar confianza, las damos como válidas. La verdad es que, como bueno, en el caso de la Comunidad de Madrid pasa un poco como en la Comisión Superior Calificadora, en otras comisiones, que hay grupos de trabajo que al final son los que hacen de manera efectiva las propuestas de valoración que van al propio Consejo de Archivos. Yo creo que la base, y también, bueno, un poco hilando también por todo esto de Valora, todo lo que surja de un trabajo colaborativo y de consenso, yo creo que siempre le da un pozo de credibilidad, de profesionalidad que va a ir a su favor. Sí que es verdad que luego también preguntas sobre... Creo que la pregunta que has dicho es si le tienes que exigir una serie de requisitos a estos grupos de trabajo. Yo, con que participen, los pobres, quiero decir, es que nuestros grupos de trabajo, y todos lo sabemos y los que formamos parte de grupos de trabajo, y veo aquí gente que sé que forma parte de los mismos, es un trabajo añadido al trabajo del día a día, el que estás haciendo en esos grupos de trabajo en el que no tienes tampoco tiempo muchas veces para valorar de manera, bueno, pues en tu propio consejería, ministerio, universidad, administración local, etcétera, y lo haces de manera colaborativa y de la manera que sea lo más proactiva posible. Es decir, si nosotros ahora mismo en los grupos de trabajo de entidades locales, por ejemplo en nuestro caso que hay, de universidades, de colegios profesionales, de seres comunes, se va a conseguir que una única tabla de valoración sea de aplicación lo más amplia posible, una única tabla de valoración aprobada que procede de la mesa de trabajo de entidades locales, tiene consecuencias y pueden adherirse a ella las 178 municipios que pertenecen a la Comunidad de Madrid, pues todo el mundo que trabaja en estos grupos de trabajo de manera colaborativa y de manera muchas veces, bueno, siempre de manera positiva y trabajando aparte de todo el trabajo que tengan, yo creo que siempre es el estar dentro de un grupo de trabajo, discutirlo y llegar de una manera consensuada ya al propio Consejo, le va a dar un cariz de valor que no tienen igual otra serie de tablas de valoración, como decía Ricard. En nuestro caso sí que es verdad que hay un servicio de acceso y valoración dentro de la propia Subdirección General de Archivos y Gestión Documental, y todo termina pasando también un poco por ahí para dar sobre todo apoyo logístico a todas aquellas instituciones que quieren entrar dentro de la valoración, que es un proceso complicado, pero además es que es como se tiene que hacer de manera reglada y normativa, y que se le va a dar una serie de apoyos, porque yo creo que es interesante que salga lo más cerrado y consensuado posible antes de su aprobación por el Pleno del Consejo. ¿Quién quiere alguna comisión que no tenga grupos de trabajo comentar o ampliar? Bien, abordamos entonces preguntas relativas a la metodología de trabajo de las comisiones de valoración. Y en primer lugar, yo quiero plantear una pregunta sobre la información que reciben los integrantes de esas comisiones de valoración, los estudios. Y lo quería plantear si esa documentación es la adecuada, es decir, si falta información o sobra información. En ese caso, ¿qué sería? Tenemos la sensación de que es demasiado la información y muchas veces alguna puede que no tenga ningún interés ni valor para determinar la evaluación de esos documentos. Lola. En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo que llega a los miembros de la comisión ya ha sido, hace ya bastantes sesiones que tenemos establecido, ya ha sido informado por un grupo de trabajo. O sea, no presentamos estudios que no traigan ese informe. El grupo de trabajo es sectorial y si hace falta se invita a expertos y también se invita a expertos a la propia sesión de la comisión. Cada grupo de trabajo lo dirige un vocal de la comisión.
Entonces, normalmente intentamos que a los vocales le llegue ese informe junto con el estudio, junto con la muestra representativa y con cualquier tipo de información que podamos recopilar. Otra acción que hacemos es, cuando llega un estudio de una sola consejería o de un solo ayuntamiento, es consensuar. Intentamos que venga todo un poco más consensuado. Eso. Francesc. En la Comunidad Valenciana, los grupos de trabajo en realidad son las comisiones de valoración de cada consellería o de cada la administración local, universidades, donde siempre hay un archivero. La documentación que nos llega a las tablas de valoración, pues en general, la información que nos llega es la adecuada y es correcta. Si en la Junta Calificadora detectamos que falta información o que algo no está bien, no paralizamos la aprobación de la tabla de valoración, sino siempre procuramos dejarla sobre la mesa, pedir la información que falta o que se revise y nos la vuelven a presentar y la volvemos a la siguiente reunión, la volvemos a revisar. Siempre que podemos, intentamos no paralizar la aprobación de las tablas. O sea, eso es lo último. ¿Qué informaciones es necesaria? Yo en las últimas propuestas de tabla de valoración sí que he visto que se está multiplicando el tema legislativo. Yo no sé si la información de las bases de datos legislativas la sacan toda y nos la envían y tal, y yo creo que a lo mejor eso sí que habría que depurarse, revisarse y presentar solo la legislación que sea idónea y específica para justificar la valoración de esa tabla, ¿no? ¿Cuál falta? Pues me figuro que sí, que algo más relacionado con el tema funcional, con la macrovaloración, pero eso es un tema que en la Generalitat Valenciana todavía está bastante verde y hacemos un poco por voluntarismo. Se ha planteado también esta mañana y esta tarde en algunas de las sesiones, pero yo quería plantear también la pregunta a los miembros de la mesa. Además de la información, ¿se debería pedir más argumentación en las decisiones de valoración que se proponen? Josebe. Bueno, yo creo que con lo que hemos oído esta mañana a lo largo del día y bueno, la interpelación que nos ha hecho Paco antes, creo que es obvio que sí. Nosotros sí que nos ha pasado en alguna ocasión, bueno, pues que cosas que igual ha aprobado la comisión de valoración, pues han planteado dudas en organismos de la administración local que tenían que aplicarlo y que a veces entonces no lo veían claro, no estaban de acuerdo. Entonces yo creo que cuando estamos ante esos casos, creo que hay que hacer un poco de autocrítica y pensar que obviamente pues la argumentación que hemos preparado y que se ha hecho, que además yo puedo entornar el mea culpa, en muchas ocasiones nosotros sí que hacemos lo que ahora se ha comentado, valor secundario, valor legal, sí, no, se marca la casilla oportuna y es obvio que pues ahí tenemos que trabajar y estamos encantados con esta propuesta que creo que puede ayudarnos. Sí, yo también estoy de acuerdo. Y pienso que toda la propuesta de valoración de esta comunidad nos viene genial. Eso es un instrumento que nos va a servir muchísimo a las comisiones pues para tener las ideas claras. Y en la Comisión Andaluza de Valoración, la verdad que las últimas tablas están saliendo con unas resoluciones mucho más justificadas. No se pone ya fin del periodo de vigencia administrativo, sino que intentamos establecer cuál es el fin de finalización del expediente y a partir de ahí contar. Pero ya digo, es muy reciente, llevamos 21 años de trayectoria y si vais hacia atrás, la mayoría pues no está tan justificada como debe. Me gustaría también preguntar de cómo se trabaja en las comisiones a la hora de decidir las propuestas. Es decir,
si se consensúan a través de las argumentaciones y de la comisión o, por el contrario, se votan. Y en el caso de que se voten, si hay votos de calidad. Por ejemplo, si hay un historiador y cuando se trata de determinar los valores secundarios, la opinión del historiador marca, o si hay un jurista y se trata de valorar el valor jurídico, la opinión de ese especialista marca. ¿Teresa? Sí, bueno, a ver, nosotros lo que hacemos es intentamos consensuar, es un órgano colegiado y las decisiones se toman de manera colegiada. Es cierto que cada componente, cada miembro de la comisión, pues representa su rol. Y ya sabes que el historiador pues, lo querrá conservar todo, de protección de datos, pues no, etcétera. Entonces intentamos llegar a un consenso. Alguna vez se ha votado, se prevé el tema de las votaciones y también está previsto, pero no se ha realizado nunca, lo del voto de calidad, que lo tiene en este caso la presidenta de la comisión, que es la directora general del Patrimonio Cultural. Entonces, en el caso de la Comunidad Valenciana no están previstos los votos de calidad y las decisiones que hemos tomado, yo creo que todas han sido por consenso, aunque se puede votar. Si vemos que hay un voto discrepante, lo que normalmente hacemos es dejar, como he dicho antes, dejar la propuesta de tabla de evaluación sobre la mesa y volverla a reconsiderar, pedir más información o buscar otro tipo de información. Evidentemente, unas veces a lo mejor el voto discrepante es de un historiador, que en este caso pues hacemos de historiador los archiveros, o bien un jurista y tal, y muchas veces ese voto discrepante y la consecuente revisión de la tabla de valoración desde otro punto de vista, en las siguientes reuniones pues ha hecho cambiar la valoración que se había propuesto y se han seguido otras. Y de momento pues ha funcionado muy bien. De la mayoría pues de tablas aprobadas solo se han desestimado 14, con lo cual es un número importante. Es un número importante las tablas de valoración que hemos aprobado por consenso. En la encuesta se planteaba que algunas de las comisiones han aprobado y publicado criterios de valoración y, de hecho, el trabajo de la comunidad de práctica pues va en este sentido, de aportar criterios que faciliten esta tarea. Pero yo quería saber la experiencia de las comisiones que tengan estos criterios, porque a veces tengo la impresión de que son excesivamente generales que luego suponen poco apoyo a la hora de valorar. Ricardo. Sí, en el caso de la Comisión Superior hay unos criterios publicados. Yo creo que de alguna manera han marcado también lo que son los criterios del resto de las comisiones y yo he quedado bastante formación desde hace un montón de años con algunos de estos criterios. Yo soy especialmente crítico con, por ejemplo, el criterio del uso, ¿no? El criterio del uso puede generar el conflicto de aquello que esté mal descrito, no es consultado, como es consultado susceptible de eliminar, porque no interesa. Pues igual, justamente como no está bien descrito, genera el bucle de que lo que es consultado, lo que está bien descrito. Es decir, con su justa ponderación, por supuesto, son indispensables que haya unos criterios, porque si no tenemos otra base sobre la cual sustentar la toma de decisiones. Pero igual es una cosa que no me ha dado tiempo a comentar con Paco, pero al haberse revisado los conceptos de valor primario y valor secundario, lo que no he visto es una revisión de los criterios, ¿no? Porque igual sí que cabría una revisión de por qué no pudiéramos incorporar otros o si realmente lo que estamos reconsiderando pudieran ser alguno de ellos eliminados o revisados, ¿no? Lola. En el caso de Andalucía, nosotros criterios de valoración como tal, un documento así no tenemos, pero sí que en las actas de nuestras sesiones, que publicamos literalmente y contienen todas las deliberaciones, a veces aparecen algunos criterios que a partir de esa sesión se aplican y luego recogemos en la página web, están recogidos en a partir de tal sesión, pues tal. Tenemos también, por ejemplo, una instrucción específica para las series de subvenciones, que sí que te establece un periodo
mínimo de conservación. Y no son criterios, pero también hemos desarrollado un documento que es una guía para la determinación de las condiciones de acceso en función de las leyes vigentes actualmente de transparencia y protección de datos y tal. Eso es más o menos la experiencia que tenemos en este campo. Bien, son algunas las comunidades, bueno, son todas las que publican los resultados de la valoración mediante tablas o reglas de conservación. Algunas incluso publican también los estudios. Pero ¿pensáis que además de ello debería ser obligatorio también publicar las actas, no con las decisiones, sino con las deliberaciones de estas comisiones de valoración? Bueno, por ejemplo, en nuestro caso sí que publicamos todas las tablas y todo en la página web y también las actas. Sí que es verdad que con anterioridad al 2019, creo, sí, se ponían solo está publicado en la página web los acuerdos que se tomaban en las reuniones, pero no el acta completa. A partir del 2019 se consideró que era importante las cuestiones de transparencia pública y de por qué se tomaban determinados criterios, que además precisamente yo creo que es en el índice de transparencia internacional uno de los requisitos que ponen es que se haga publicidad y que se sepan los requisitos de cómo y por qué se conserva y se elimina la documentación. Pues se publican las actas de manera íntegra en la página web. Nosotros no tenemos la suerte de tener, como en otras comisiones calificadoras, una página web que dé lugar a... Hay mucha información, pero no está especialmente bien los buscadores. No tenemos un buscador, no tenemos, pues como estaba, no sé si lo ha dicho antes Paco, creo que la comisión catalana, que por ejemplo lo puedes descargarte toda la información en un Excel con todos los datos abiertos, toda esa información. Nosotros sí que es verdad que es una información bastante plana, pero sí que está toda la información que se toma e incluso las deliberaciones, quién ha apoyado una cosa u otra, si ha habido un voto discrepante o no, la información de todo lo que pasa en la reunión de la comisión y de la información que es importante en cuanto a las decisiones sí que está puesta en la página web. Bueno, en nuestro caso pues es distinto. Tenemos los estudios de valoración en datos abiertos, se puede acceder a la información de la propuesta y, por otra parte, por tema de protección de datos, se consideró que no hacía falta poner en las actas, publicarlas, quién dice qué, sino a ver el resultado, evidentemente que se debate, pero que no hace falta que fulanito sepa que esté dicho que no a mi propuesta y entrar en este tema. Sí que se publican, digamos, los acuerdos. Insistimos en que los acuerdos son colegiados, pero que no hace falta entrar en más detalles. Bien, entraríamos en el último bloque de preguntas, que es el relativo a las teorías. Bien, las decisiones relativas a los valores primarios y secundarios, todos coincidiremos en que deben ir unidas, pero en la realidad parece que no tienen la misma relevancia. Por ejemplo, en algunos repositorios solo se considera la disposición final de las series valoradas y no se hace mención a los plazos de conservación. ¿Pensáis que se están primando las decisiones de conservar o eliminar frente a la determinación de esos plazos de conservación o valores primarios? Bueno, creemos que ambas deberían ir de la mano. En la Comisión del País Vasco sí se tiene en cuenta la opinión de la institución productora, así como la del personal de asesoría jurídica para definir los plazos de finalización, la vigencia y el de posibles reclamaciones. Normalmente solemos utilizar un plazo de, la mayoría de las veces, un par de años más, un poco como salvaguarda de un por si acaso, que no sé si hacemos bien o no, pero vamos. Y en principio ese tipo de cuestiones sí que se tienen en cuenta en los acuerdos y bueno, aparece ahí. Para que luego, sí que es cierto, como se ha comentado también antes, creo que ha dicho Paco,
Sí que se tiene cierta flexibilidad con los productores a la hora de que conserven un poquito más, o a veces una vez que se haya finalizado el trámite decidan transferirlo, y bueno, sobre todo eso quizá pase más con los documentos electrónicos, los expedientes electrónicos, pues el plazo este que a veces decía, pues de 2 a 5 años en el archivo de oficina, y se acaba la gestión del expediente, se cierra y se puede transferir, pues eso, de forma inmediata, y dices 1 añito y ya está. Entonces, ese tipo de cosas sí se tiene en cuenta. Beatriz. Bueno, estaba pensando ahora que seguramente se deba a cómo han nacido nuestras comisiones calificadoras. Realmente han nacido de una manera un poco reactiva. No teníamos sitio en nuestros depósitos, entonces nos hemos puesto a valorar, no porque queramos tirar, que aquí casi todos tenemos una procedencia, además muchas veces de historia, de etcétera, de la investigación, sino porque no teníamos sitio. Entonces yo creo que muchas veces en nuestras comisiones se han creado un poco mirando que por... bueno, la administración no tenía por qué conservar todo, necesitaba también un poco gestionar cómo iban las transferencias, el sitio que podía tener en nuestros archivos, y por eso empezaron a funcionar en muchos casos las comisiones de valoración. Y se trataba, por eso muchas veces la documentación se conservaba, entonces lo que primaban eran las decisiones de eliminación más que las de conservación permanente. Ahora mismo yo creo que las comisiones están cambiando para ser más proactivas. Es decir, la idea es trabajar, por ejemplo, en estos grupos de trabajo, hace que también sea todo mucho más proactivo, y también que estamos pensando en dar una serie de plazos pensando en la administración electrónica. El compañero que esta mañana preguntó, o disertó cuando terminó la parte de Valora, y hablaba de si se tenía en cuenta todo lo que tenía que ver con administración electrónica, etcétera. Yo creo que ahora sí que en las propias comisiones sí que se tiene muy en cuenta que lo que nos están pidiendo desde las propias administraciones o los tecnólogos o nuestros sistemas es durante cuánto tiempo tenemos que conservar la información. En papel parece que no hacía tanta falta, porque si tú te encontrabas o te llegaba la documentación 50, 60, 70 años después, ibas a ser capaz de leerla, de organizarla, de identificarla con mayor o menor trabajo, pero sí que ibas a poder hacerlo. Pero en electrónico sí que es verdad que hay muchas decisiones que van a tener que tomarse en cuanto a la documentación electrónica para su conservación. Si las quieres conservar a largo plazo, si la tienes que conservar a largo plazo, vas a tener que tener ser más proactivo y tener realmente claro cómo tienes que tratar esa documentación para que realmente se conserve el contexto, los metadatos, con toda la fiabilidad y autenticidad, etcétera, de esa documentación, el tiempo que sea necesario y que se establezca en las tablas de valoración. Entonces, yo creo que igual esta pregunta está empezando a cambiar, porque ahora mismo tienes que tener en cuenta en las comisiones todo lo acumulado y todo lo que estamos creando, y tenemos que estar pensando también, ahora mismo las tablas de valoración, la mayoría de ellas son tablas abiertas, de series abiertas, y lo que estás pensando es en que cuando se mete en un sistema sepas ya desde el principio durante cuánto tiempo vas a tener que conservar, o al menos esos plazos de valoración primaria que van a hacer que tengas como mínimo, aunque no lo tengas valorado en la comisión, como mínimo conservar esa cantidad de años. ¿En las comisiones se han planteado alguna vez considerar otras propuestas teóricas de valoración, además de la taxonómica de Schellenberg, por ejemplo, la funcional de los australianos o la macrovaloración de Terry Cook, además de las propuestas prácticas de trabajar con, pues como hemos visto estos días, pero aplicando la teoría de Schellenberg, determinar por funciones o por funciones transversales esos valores primarios o secundarios? Sí, la experiencia de la comisión yo creo que ha sido a base de un aprendizaje progresivo. Desde los grupos de trabajo de series comunes sí que es cierto que consciente o inconscientemente, ahora ya conscientemente, se ha tendido a valorar no únicamente la serie principal, sino las series de expedientes incompletos que iban generando los productores, los subproductores, ¿no?, de los que aportaban tipos documentales a la generación del expediente. Con lo cual, de alguna manera, estamos
empezando a trasladar la frontera de la mera serie para valorar un poco más el proceso. Es cierto que esta reflexión la hemos empezado a desarrollar en el grupo, la comisión tiene 7 subgrupos de trabajo, en el subgrupo de trabajo de metodología, pero más allá de esto, igual lo más importante es que a través de otros subgrupos de trabajo, que es el de funciones comunes, hay un proyecto de elaboración de un cuadro funcional que debería terminar este año 2024, además un proyecto liderado por la Dirección General de Gobernanza Pública, o sea, fuera del ámbito de la cultura, sino de la gestión, de la transparencia, porque justamente se considera por la Ley de Transparencia que el mapa de contenidos que es exigido a la Administración Pública es básicamente igual que nuestro cuadro funcional. Entonces, yo creo que cuando tengamos esta herramienta como cuadro funcional, igual esa evolución natural nos lleva a con mayor facilidad prolongar la expansión de la serie hacia el tema de la función y de la macrovaloración. En la Comunidad Valenciana hemos evolucionado. Al principio se propuso valorar las series documentales con mayor volumen de documentación y que eran susceptibles de eliminación, ¿no? Para que los políticos, incluso los funcionarios, vieran que efectivamente el trabajo que estamos haciendo tenía una utilidad. Últimamente, ya en las últimas sesiones, se está intentando o se está primando valorar las series documentales transversales que pueden afectar a diferentes series documentales o a diferentes consellerías para poder adelantar los trabajos de valoración. Como he comentado antes, uno de los problemas que tenemos en la Generalitat Valenciana es que el cuadro de valoración funcional está muy atrasado, y eso hace que sea difícil valorar series documentales en función de funciones idénticas, ¿no? Y eso pues nos está suponiendo un cierto retraso, pero de todas maneras estamos intentando suplirlo con la valoración de las series transversales. En las sesiones de las comisiones, ¿en alguna ocasión se han planteado críticas a los modelos teóricos o a los procedimientos prácticos de valoración? Y en todo caso, ¿qué es lo que se ha criticado? No sé. Críticas así de forma abierta, en nuestro caso no se han planteado, pero sí que desde hace tiempo, pues bueno, se plantea un poco la conveniencia de revisar la forma de trabajo para encontrar, bueno, no sé si llamarlo fórmula sería lo ideal, pero bueno, algo tan sencillo aparentemente no es posible, pero sí que se necesita algo que nos haga un poco, nos dé una seguridad jurídica que permita avanzar un poco de forma más eficaz, eficiente. Y como ha mencionado también ya Beatriz, es muy importante este cambio de mentalidad, esta proactividad que viene un poco, bueno, impulsado o avasallado por la administración electrónica, porque claro, la valoración ahora se muestra, es una necesidad más que para una gestión integral de la documentación de una organización que sea eficiente, que no detraiga recursos, para que todo sea ágil y que la gestión no se vea entorpecida por ese aumento, ese incremento que es salvaje de expedientes, de documentos, ayudas, y que entonces si no se lleva a cabo un traspaso, un cierre de expediente, un paso a archivo, desaparecer de esa gestión para pasar a la fase que le corresponde, pues que lo que hace es entorpecer la gestión y bueno, eso entonces ahí es algo que, bueno, más que crítica viene un poco pues por las necesidades también. Francés o Lola. En el caso de la Comunidad Valenciana, los últimos años se han planteado críticas, por llamarlo de alguna manera, que afectan a la simplificación de las propuestas de tablas de valoración. Entiendo que no es lo mismo agilizar que simplificar. Nos repasamos, algunos miembros de la Junta estuvimos viendo cómo
las tablas de valoración que se presentaban en otras comunidades autónomas y eran o igual que las nuestras o incluso pedían muchísima más información que nosotros, con lo cual estábamos y estamos dentro de la línea de trabajo de todas las comunidades autónomas en temas de valoración. Por tanto, no acabo de entender estas críticas, ya he dicho, por llamarlas de alguna manera, porque realmente una simplificación puede afectar gravemente a la seguridad jurídica de las personas que puedan estar afectadas por esa documentación si la elimináramos sin los debidos estudios, sin las debidas garantías. Y por otra parte, si el día de mañana se aplican criterios de macrovaloración y tal, pues creo que todavía deberíamos pedir más información de la que tenemos. Por lo tanto, el trabajo va por un sitio y entonces, claro, simplificar por simplificar creo que no es una medida acertada, sino que va en la dirección contraria. Bien, y por último quiero plantear dos preguntas sobre la comunidad de práctica Valora. Bueno, yo creo que hay un consenso en calificarla de como muy positiva, pero plantearía, y a partir de ahora, ¿cuáles son los retos que creéis que debe afrontar la comunidad de práctica Valora? Yo creo que sobre todo la agilidad, que era una de las cosas que nos preguntabais en la encuesta y que más o menos estábamos todos de acuerdo en las distintas comisiones, y que es verdad que hemos oído de varias personas la palabra garantistas. Claro que somos garantistas, acaba de decir Paco también, seguridad jurídica. Es que en nuestras manos hay cosas muy importantes en cuanto a los derechos y deberes tanto de los administrados, de los ciudadanos, de todos los ciudadanos y de las propias administraciones. Pero sí que es verdad que la idea de la comunidad de prácticas Valora, y yo creo que uno de los mayores retos es ahora pasar del papel, esto que siempre decimos que todo lo sostiene, a realmente cuestiones eficaces para lograr una mayor agilidad de los procedimientos. El cambio de los formularios, sí que es verdad que al final los formularios piden mucha información, pero yo creo que es muy importante también toda la información que se incluye sobre procedimientos, etcétera, tal, y que sirve incluso para todo lo que tiene que ver con la propia transparencia administrativa, la propia incluso cuando nos preguntan sobre cómo podemos cambiar también la ordenación, la propia organización administrativa, sirve mucho saber toda esta información sobre los procedimientos administrativos. La manera de incorporarlos, yo creo que sobre todo haciendo el tener una serie de requisitos, de justificaciones que hagan que el trabajo de todas las comisiones quede planteado y quede claro, que está bien fundamentado. Eso ya será uno de los puntos fuertes de la comunidad Valora, que yo creo que se puede incorporar a todas las comisiones calificadoras que estemos, y que si esto da lugar a que se mejoren los formularios, que sean más ágil los propios procedimientos y que podamos tomar unas decisiones muchísimo más asentadas, yo creo que es algo muy importante y que tendríamos que incorporar en nuestras comisiones. Lola. Yo quería agradecer mucho el esfuerzo que ha hecho Valora por proporcionar, yo creo que a las comisiones nos proporciona unas herramientas que vamos a utilizar y que se sientan las bases de un marco técnico realmente muy útil. Nuestro negocio, sin embargo, realmente las comisiones somos autoridades de calificación, entonces vamos a utilizar todo esa, yo pienso que es una gran aportación para darnos seguridad y más tranquilidad a la hora y más agilidad, como ha dicho Beatriz. ¿Qué retos veo yo? A mí, por ejemplo, yo veo un reto la calificación de los procedimientos electrónicos. Nosotros en Andalucía la política de gestión de documentos electrónicos contempla tanto la valoración como la calificación, como el acceso, como
En el punto que a mí me toca de calificación, nosotros en la comisión hemos hecho ensayos de calificación de 2 procedimientos electrónicos, uno es mixto y otro es electrónico total, y la verdad que a lo mejor hay, no sé, os lanzo un reto, es como, estaría muy interesante la aportación intelectual y técnica de la comunidad. Bien, y para finalizar, ¿pensáis que debería acometerse la institucionalización de este trabajo colectivo? Y en su caso, ¿cómo hacerlo? Ricard, ¿qué piensas? Yo creo que igual soy de los pocos de esta mesa que no participa en la comunidad Valora, pero desde fuera yo la percibo como una evolución del concepto de la innovación en nuestros trabajos, ¿no? Un mecanismo ágil es generar una comunidad en prácticas en las que los participantes, desarmados de esa rigidez de las administraciones, pueden aportar en cuanto puedan, en lo que pueden, lo que saben, sin ningún tipo de limitaciones más allá de la generosidad de su tiempo. Ahora bien, en el momento que hablamos de institucionalización, ya estos mismos miembros vuelven a su rigidez, ¿no? A veces de los arquetipos, de las armaduras que significa que estamos representando nuestras organizaciones. Si me preguntas como secretario de la Comisión Supercalificadora, como miembro del Ministerio de Cultura, evidentemente el concepto que me viene a la cabeza es un órgano colegiado que es el Consejo de Cooperación Archivística, que es un órgano que tiene la capacidad de coordinar los tratamientos técnicos a nivel de comunidades autónomas, a nivel de administración local, porque participa la FEM, incluso a nivel de universidades, porque hay representantes de las universidades. La lógica sería que si se quiere, se cree oportuno, si las comisiones que están representadas en esta mesa no consensúan, sino unánimemente están diciendo que los conocimientos aportados en este margen de innovación son oportunos, por lógica sería llevarlo a orden del día del próximo Consejo de Cooperación Archivística, y ahí, ya que las comunidades decidieran si quieren institucionalizar, si quieren llevar este conocimiento a sus metodologías, y con eso yo creo que esta primera fase de Valora yo creo que estaría pues más que culminada, ¿no? Yo creo que más allá de todo esto, lo que podría decir ya sería una mera opinión personal, y me quedo con esto. Teresa. Bueno, yo creo que, a ver, el éxito de Valora, en primer lugar, pues ha surgido de la iniciativa de una asociación. Por tanto, si se institucionaliza ya pierde, digamos, sus orígenes. Y después, a ver, queda, como habéis dicho, si se funciona, que esté de esta manera, pues funciona. Lo que funciona mejor no tocar, es lo que yo pienso, y seguir por esta línea. Si se institucionaliza, pues ya tendemos a la rigidez, ya tenemos las instituciones, ya sabemos cómo funcionan, y colaboración entre nosotros, pues sí. Pues yo creo que nos necesitamos, y que de hecho cuando paso el enlace del repositorio Valora, cuando alguien quiere hacer una propuesta de evaluación, todo el mundo dice ¿y ahora? Y otra cosa que me dicen, anda, ¿esto existe? Digo sí, ahora existe. Pues entonces creo que de momento y por bastante tiempo seguir en esta línea de colaboración mutua. Y, a ver, seguro que hemos topado con las mismas dudas y los mismos problemas, pues entre nosotros pues nos ayudamos y nos echamos los cables que haga falta. ¿Algún otro miembro de la mesa quiere abordar el tema de...? Un matiz simplemente, a lo que ha comentado María Teresa. Cuando yo hablaba de institucionalizar, evidentemente no estoy pensando en institucionalizar la comunidad en prácticas, sino en todo caso transformar la gestión de conocimiento hacia las instituciones públicas, simplemente era eso. ¿Alguien más? Yo sí, se me permite. A mí sí que me parece, igual lo que no está, como decía ahora Ricard, bien es lo de institucionalización. Pero sí que igual el tener un marco en el que, por ejemplo, el repositorio, estaban comentando esta mañana los compañeros, que claro, ahora hay que alimentarlo.
quién alimenta ese repositorio. Ahora hay determinadas cuestiones que yo creo que si se meten en un marco, igual es más fácil para que no sea solo una cuestión de voluntariedad y del asociacionismo. Entonces, a mí sí que me parece, bueno, decía Ricard, el Consejo de Cooperación Archivística, y que seguramente sea el marco que nos atañe a todos los que estamos aquí presentes, pero a mí sí que me parece que es interesante que hubiese no institucionalizarnos, de constreñirnos, de ponernos corsés, como se decía, sino institucionalizarnos, de darnos una plataforma en la que realmente tengamos cabida a todos, no solo los que hayan querido, hayan oído, hayan tal, sino que los que nos hemos podido incluir desde el principio, porque igual conoces a uno, haces llamas, pues que eso, en vez de ser tan voluntarismo, o sea, tan voluntario, pues que esté un poco más... bueno, que dé cabida a que toda la gente que quiera participar que pueda hacerlo. Es una opinión, sí. Sí, a ver, está muy bien, pero esto hace falta recursos. Y aquí no nos sobran, digamos, los recursos que tenemos todos. Y aquí quizá ya pido más recursos para todas las comisiones. Bien, yo quiero cerrar esta mesa agradeciendo la concisión a todos los miembros y a partir de ahora quiero abrirla a todos los presentes para que planteéis sobre las cuestiones que se han mantenido aquí en la mesa o sobre alguna otra e indicáis, por supuesto, a quién va dirigida y lo mismo que recomendaba a los componentes de la mesa, pediría brevedad para que así pueda haber un mayor número de intervenciones. Hola. Hola, pues me da igual quién responda, es una pregunta, comentario en relación con el tema de los formularios, de la complejidad de los formularios y algo que se ha comentado aquí. Y comento mi experiencia personal. A mí lo que no me cuesta a la hora de hacer una propuesta de valoración es poner los plazos o decir si esto es de conservación permanente o de eliminación, en la mayor parte de los casos. Lo que es costoso es hacer una representación por lo menos en el modelo de Madrid, que es muy exhaustivo, es hacer una representación del procedimiento administrativo, todos los documentos que conlleva, todo eso. Que eso es muy útil a efectos de la gestión documental, pero de la gestión documental de cada uno dentro de su casa. Y al final, muchas tablas de valoración, lo que necesitamos rápido es la decisión, ¿no? Entonces, a lo mejor habría que diferenciar, ¿no?, entre lo que es útil a nivel interno y lo que es útil a efectos de la determinación del patrimonio documental o de la exclusión del patrimonio documental. Y a lo mejor de esa forma se podría agilizar. Bien es cierto que también sirve para explicar a los miembros de las comisiones y a la sociedad en general qué es lo que se está excluyendo del patrimonio documental o qué es lo que se está determinando de conservación permanente. Pero a lo mejor eso se realiza más fácilmente sin hacer un alarde de conocimiento sobre el derecho administrativo, historia de las instituciones, etcétera, etcétera, representando mejor las funciones. Y volvemos a lo de antes, haciendo un enfoque más funcional o macrofuncional, más de qué es lo que interesa documentar, qué es lo que interesa conservar, porque es testimonio del impacto de la actividad de las administraciones en la sociedad y no tanto la forma. Si en la fase de inicio va con una solicitud que tiene este formato o no, porque eso es más a nivel de gestión interna documental. Entonces, me gustaría plantear a los miembros de la mesa si consideran que puede ser viable una reforma en ese sentido de los procedimientos no técnicos, sino administrativos, en este caso de la valoración. Pues es raro, Paco, pero no estoy de acuerdo. No, lo que quería es, precisamente a mí me parece que lo más complicado y por eso estamos, sobre todo en la parte de metodología de Valora, trabajando en valor primario y valor secundario, es determinar
los valores, es determinar los plazos, porque parece que nosotros lo de, digo nosotros los archiveros en general, lo de hablar del procedimiento, la historia institucional, recoger la legislación, todo eso es como lo más fácil. Muchas veces incluso a mí, al Consejo o a los grupos de trabajo, cuando se hace una propuesta, te ponen toda esa información y lo que dejan en blanco para discutir en el grupo es la parte de la valoración, es la parte precisamente de la decisión, porque la decisión y la selección, que parece como lo más complicado. No, vamos, retiro lo dicho, no voy a decir lo más fácil, lo que menos tiempo me lleva, porque si el problema es de atascos, el problema no es de decir, ahora tenemos las herramientas para los plazos, ahora ya las tenemos, estarán mejor, estarán peor, tenemos las herramientas, pero el tema es que lleva mucho tiempo, yo me refería más a eso, yo que nos lleva más tiempo, porque se ha tirado 3 meses, o nos hemos tirado 3 meses recreándonos, no, en el año 1910 cambió la orden, tal, y ahora ya se añade este otro documento, tal, pero después cambió, y ahora, tal, a partir del 92 cabe el recurso. Recrearnos tanto en cosas que están en los boletines oficiales y en las gacetas, creo que en muchos casos es lo que ralentiza. ¿Vale? Que es fácil y que en algunos casos hasta nos gusta porque nos venimos arriba. Claro que sí, pero a lo que voy es necesario para eso. Tenemos un atasco, hay un problema. Es necesario y por eso, y de esa necesidad surgió, de hecho, la Comunidad Valora. Y por eso vuelvo a plantear, digo, es necesario, y es que además en algunos casos, y Beatriz lo sabe que yo he discutido con ella, llega a ser hasta un poco raro. Yo soy de administración local y presento mis cosas ante la comisión de la comunidad autónoma. Entonces, tengo que explicar yo muy bien cómo es el procedimiento, qué documentos tengo para que informe la comunidad autónoma. Si lo hago bien a nivel, o sea, no entra dentro de la potestad autoorganizativa de mi organización. No lo sé. Yo lo dejo ahí, ¿vale? Yo entiendo que es importante a efectos de representar ofrecer mayor información es una decisión muy importante porque está construyendo memoria social, ¿no? Pero ya el ir representando tanto el procedimiento y que informe unas comisiones que generalmente no forman, hay muy poca representación de mi organización en este caso, ¿no? Hablo cuando somos de 2 administraciones, ¿no? En las autonómicas está muy representada la administración autonómica, aunque hay representantes de las otras. Está descompensado, me refiero. La Autoridad de Protección de Datos es la autonómica, no mi delegado de protección de datos, digamos. No sé, perdonad. A ver. Espera un minuto, es que a lo mejor el foco, lo que quiere decir Paco, es que el foco se trasladaría, en vez de valorar series con su representación de expediente y su historia para generar el expediente, si tenemos que empezar a valorar funciones. Porque eso cambia el foco. A ver, nosotros cambiamos el formulario hace cosa de 1 año aproximadamente y, a ver, se evalúan bastante, también se hace evaluación funcional y se pide y está puesto en la metodología y en las instrucciones del formulario de presentación de propuestas de evaluación que se presenten las series relacionadas. Y también, iba también lo que decía Paco, de que sí, evidentemente, que hay la descripción de los documentos que forman el expediente, pero por otra parte también se pide la justificación. Si se propone conservación permanente, ¿por qué? Justificar todos los plazos. Y vamos también por aquí, quizá ya hay bastantes series, bueno, no series documentales, sino que ya se hace más transversal, poco a poco. No macroevaluación, pero sí evaluación por funciones. Yo, sí, una postilla. Yo creo que a veces en los estudios de valoración somos muy autoexigentes. Si, por ejemplo, tenemos que poner la legislación, ponemos desde la Constitución hasta las normas de mayor desarrollo. No, habría que ser más concisos. Y también una recomendación, pues con el tema de los procedimientos administrativos,
tendríamos que aprovecharnos de que se está implantando la administración electrónica y ha habido ahí un rediseño de los procedimientos con grafos, con toda la legislación y toda esa información que está. No tendríamos que hacer nuevos estudios sobre los procedimientos cuando ya en algunos casos los tenemos elaborados. Simplemente sería aprovechar esos recursos informativos. Hola. En el último año ha irrumpido un tema nuevo en nuestra sociedad, que es la inteligencia artificial. En este contexto, las administraciones públicas conservan muchos datos y mucha información de nuestras comunidades. La pregunta que me hago yo mismo y que voy a responder, pero después os trasladaré otra pregunta, es: ¿podemos incorporar la inteligencia artificial en nuestras administraciones públicas? Sí que podemos incorporar la inteligencia artificial, porque si mantenemos un buen sistema de información, como sabemos los archiveros, y tenemos documentos auténticos, íntegros y accesibles, la podemos incorporar. ¿Y para qué? Para hacer una administración proactiva. ¿Por qué? Porque nuestras comunidades, nuestras administraciones, generan documentos que nosotros, las administraciones públicas, conservamos. ¿Y para qué podría servir la inteligencia artificial? Por ejemplo, en una administración proactiva, para decir: tal ciudadano es pobre, hay una ayuda que te pertenece y yo te aviso que tú debes o puedes solicitar este tipo de ayuda. O, por ejemplo, solucionar problemas sociales, problemas de movilidad. Nosotros tenemos multas de tráfico, etcétera, etcétera. Otro tipo de problemas. ¿Qué ocurre en las comisiones de valoración con esto que es nuevo, que es la inteligencia artificial, si decidimos destruir documentación, por ejemplo, que son multas de tráfico? La inteligencia artificial en nuestras administraciones públicas podrán hacer estudios de movilidad, igual que decimos estudios de movilidad, estudios de salud, estudios de pobreza, estudios sociales. Para poder incorporar la inteligencia artificial, las comisiones de valoración van a tener en cuenta este nuevo factor para que en un futuro, porque la inteligencia artificial en el último año va muy deprisa, si queremos hacer una administración proactiva, tener en cuenta que vamos a destruir. Os planteo ese problema. Nosotros tenemos las multas de tráfico precisamente a nivel local, y sí que es verdad que hay otras herramientas de datos abiertos que utilizan toda esa información, que es la que sí que se está trabajando y que se podría utilizar para, por ejemplo, ese ejemplo que tú ponías. Las propias multas de tráfico son las que se están eliminando, pero la información que se ha sacado de todas esas multas de tráfico en los portales de datos abiertos, por ejemplo, que tiene el Ayuntamiento de Madrid, es el que luego va a hablar de estas cosas. Además, de multas de tráfico, por ejemplo, sí que hubo una persona dentro del Consejo que decía que igual en algún momento sí que te podría venir bien para una investigación. Él hablaba, es que como hay veces que yo hablo de a veces las... ay, perdonad que iba sin el eso. Habla a veces de determinadas ocurrencias que puede pasar dentro también del Pleno, que esto es lo bueno también porque es tan interdisciplinar, interdepartamental y que está tan representado que hay cosas que igual no te has planteado y que se plantea gente en el Pleno. Pero yo creo que, por ejemplo, en las multas de tráfico, conservar todas las multas de tráfico que, por ejemplo, gestiona el Ayuntamiento de Madrid, cuando hay herramientas que sí que se puede sacar toda esa información, no es necesario. Es cuando hablábamos, pues, esto de la información cuando más recapitulativa, incluso que si tenemos determinada información en memorias, en estadísticas, etcétera, y esa es la importancia de que, como decía Maite, pues que puedas valorar no solo una serie diciendo, pues hay todas estas relacionadas que se tendrían que conservar, pues vamos a hacerlo a la vez, vamos a decir cuáles se tienen que conservar y cuáles puedes eliminar que respondan a una misma función, y lo haces de una tacada también, porque eso serviría para que sea mucho más amplio. Pero siempre hay alguien que puede decir, y no en esta... me reía y no sabía si decirlo, pero se comentaba, igual se produce un crimen y alguien ha dejado su coche en doble fila y entonces por una multa de tráfico lo sabes. Bueno, creo que el Ayuntamiento de Madrid, que era de documentación electrónica, teníais ¿cuántos teras de información? O sea, una brutalidad. Es imposible conservar toda la documentación que generamos de eso para
un caso específico que no creo que a nadie se le ocurriese mirarlo en la base de datos de multas de tráfico que se dan. O sea, no sé si hay que valorar realmente por qué conservamos la documentación y por qué conservamos esa información. Para los estudios que tú decías, perfectos. Para el estudio de, no sé, los crímenes en la Comunidad de Madrid no creo que sirvan las multas de tráfico. Yo quería responderte y en parte yo creo que sí que estoy de acuerdo contigo. Hay una reflexión que ha quedado como pendiente, ¿no?, que hacer con la valoración de los documentos electrónicos. No es lo mismo. No es lo mismo. Y egoístamente, nosotros jugando con cuadros de mandos o indicadores estratégicos, somos conscientes que estamos perdiendo información porque estamos eliminando determinados expedientes que nos darían información que estamos persiguiendo. Te pongo un ejemplo mucho más sencillo y menos cruento que el ejemplo de un asesinato. El tema de los procesos selectivos. Nosotros tenemos problemas para cubrir las plazas de procesos selectivos, pero en la valoración de esos expedientes de procesos selectivos seguramente perdemos la información de las universidades de las cuales proceden aquellas personas que opositan. Si yo tuviera el dato de las universidades, lo pudiera geolocalizar, seguramente tendría las lagunas desde donde nunca nadie me viene a opositar. Y entonces yo podría ejercer una captación de talentos sobre esas lagunas o esos sitios oscuros. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tenemos que revisar qué datos contextualizados forman parte de los expedientes que eliminamos o conservamos y en esas baterías de preguntas referidas a la reutilización ser conscientes de hasta dónde podríamos avanzar si determinados datos los eliminamos o no los eliminamos. Es algo por resolver, es algo por resolver. ¿Más preguntas? Bueno, yo solamente quería hacer un comentario sobre la institucionalización que estamos hablando de Valora. Yo creo que la visión de la asociación y de la comunidad de práctica no es que se institucionalice Valora, pero sí que hay productos en los que todas las comisiones sí se van a hacer uso de esa, por ejemplo el repositorio, que una asociación de archiveros no tiene la capacidad económica de sostener ese producto. Y ese producto sí que estamos haciendo uso todas las comisiones de valoración. Por lo tanto, sí habría que plantear, si no el Consejo de Cooperación Archivística, un elemento de cooperación entre las distintas comisiones de valoración para el mantenimiento de esa base de datos. Eso ya lo venimos solicitando desde nuestros inicios al Consejo de Cooperación Archivística. Y me parece uno de los elementos clave para seguir avanzando. Gracias. Sí, bueno, una pregunta a todos los representantes de los órganos de valoración. ¿En alguna ocasión habéis notado injerencias de tipo político, o sea, exclusivamente político, no estoy hablando de gestión, tanto a la hora de firmar una propuesta de valoración por parte de un alto cargo o también por parte de ese alto cargo como miembro del órgano colegiado, en el sentido de que quiera o bien eliminar todo para que no quede, vamos a suponer, rastro de una mala gestión, o lo contrario, conservar todo por una razón únicamente política, de orgullo, pero que detrás de eso no hay ningún tipo de valor patrimonial, de patrimonio documental? Gracias. En mi caso no, pero yo creo que porque es un órgano lo suficientemente técnico para que no entrar en determinadas disquisiciones políticas, aunque haya personas que forman parte de él que tengan un cargo que se les ha dado político. Yo en algunos, o sea, me imagino por dónde va la pregunta, pero yo creo que, bueno, iba a decir que por desgracia nuestros políticos muchas veces pierden la idea de qué es el archivo, la importancia del archivo y la importancia de los documentos, y se acuerdan de nosotros pues en casos como este. Pero yo creo que de la manera que están la mayoría de las comisiones, yo al menos no me he encontrado con cuestiones de estas de sesgo político para conservar ni para decir que vamos a eliminar todo para que no quede constancia, más bien lo contrario. Pero también eso es porque suele ser
bastante técnico, que yo creo que eso también hace que un órgano colegiado de este tipo al final sea, sea operativo. El Consejo de Archivos, la primera etapa que tuvo era tan política que ni se reunían muchas veces ni se terminaban tomando decisiones de valoración. La segunda etapa empezó a ser mucho más técnica y de mayor representatividad, y es cuando ha empezado realmente a funcionar y a ser mucho más operativo el órgano colegiado. Cuando es muy política muchas veces no es tan operativo, a mi manera de ser. ¿Alguien más ha tenido alguna experiencia de este tipo? Bien, ¿alguna pregunta más que cerremos? Bueno, es una pregunta muy rápida. ¿Os habéis planteado alguna vez la posibilidad de compartir los dictámenes? Es decir, acogerse al dictamen de otra comisión para no tener que hacerlo una comisión concreta. Es una pregunta. Yo puedo responder. Tuve una experiencia en unos años de trabajo en el Consejo de Archivos de Castilla y León. Incluso me encargaron un trabajo para determinar los procedimientos de valoración, y ahí sí que lo planteábamos. Es decir, que si ya había una serie valorada por un organismo, otro podía decir simplemente que esa serie está valorada y que se acogía a la decisión de ese tipo. Fue una propuesta que se hizo, pero que finalmente los órganos técnicos y órganos políticos de la Consejería no la consideraron. Pero me parece que es una actuación de la más oportuna. Yo es que creo que han comentado los compañeros, por ejemplo, en Navarra, si tienen alguna normativa que parece que las instituciones locales pueden acogerse a lo que está ya aprobado y demás. Nosotros no tenemos eso, pero yo creo que a nivel práctico sí que creo que todos los compañeros, cuando se plantea hacer algún estudio, miramos a ver y el busque, compare y si hay, pues ver cómo está, si se puede acoger con tu normativa. Yo creo que eso lo hacemos todos. A ver, una cosa, aquí sí estoy completamente de acuerdo contigo, sí se puede acoger a la normativa. Porque a veces nos hemos encontrado con alguna serie, incluso dentro de la misma Comisión de Cataluña, que para la Administración autonómica se resuelve, por ejemplo, conservación, y para los ayuntamientos no, porque detrás hay una normativa distinta, o tienen unos registros, unas bases de datos, documentos recapitulativos, que en un caso permite la eliminación y en otros no. O sea que con esto sí, consultar sí, pero después también hay que analizar lo que hay detrás. Transmitiros una cuestión que me ha transmitido a mí y creo que a varios de Valora César Herrero Pombo, que me ha dicho algo así, que él se compromete a elaborar un texto para un convenio en el que las administraciones, voluntariamente, las que quieran, se pueden pues eso, acoger. Entonces, nada, creo que va a mandar el correo con la propuesta. Si no lo ha hecho ya, es que ya se ha ido, por eso lo planteo, que parece que puede ser también para estudiar, interesante, para que lo tengamos en cuenta. Y nada, va a mandar el correo a la Asociación de Archiveros de Andalucía y nada, lo estudiáis y puede ser una propuesta interesante también para el tema de la institucionalización que decíamos del producto, o del esfuerzo que se tiene que hacer para revisar todo el proceso de la valoración. Sí, vamos a poner punto final a esta mesa. Una pregunta. Nada, bueno, yo solamente quería, al hilo de lo que decía Paco, yo creo que estos estudios que hacemos como parte afectada, creo que lo que estamos haciendo realmente es la primera fase de la gestión documental. Es decir, la valoración y la selección están dentro de la gestión documental y debería limitarse, yo creo que a eso, a valorar, ¿no?, con todos esos criterios. Todo lo que estamos haciendo de estudio de todo el procedimiento, todo eso debería estar ya para la implantación y para la fase
en la fase inicial, ¿no? Entonces, yo creo que estamos asumiendo esa labor que dentro de una política de gestión documental debería asumirse por parte de la organización y de la implantación de todo ese procedimiento. En el que participamos, porque lo que sí me gustaría preguntar es si alguna de estas comisiones forma parte de la gobernanza de los nuevos modelos de política de gestión documental dentro de sus administraciones, ¿no? Es decir, si esas comisiones superiores están ya implantadas y están ya, digamos, reconocidas, ¿no? Dentro de los modelos de política de gestión documental. ¿Alguien quiere responder? Bueno, yo creo que al estar recogida la parte de calificación y de valoración en nuestra política de gestión documental, en cierto modo es un reconocimiento, ¿no? Yo considero que sí, que se nos tiene en cuenta. Y luego un poco el cierre del círculo. Hoy Joaquín Llamso hablaba de la 15489, de la del 2016, que todo lo de identificación y valoración se adelantaba todo, incluso a la propia creación de los documentos. Yo creo que justo ahí es donde estamos y es hacia donde tendemos a ir. Ahora mismo, como el proceso de valoración es prácticamente la piedra angular de todo lo que es la gestión documental, y que eso es lo que nos va a dar las herramientas para poder gestionar electrónicamente y en papel toda la documentación que estamos y la información que estamos generando en las administraciones. Bien, ahora sí que ponemos punto final a esta mesa, a esta jornada, con la esperanza de que lo que aquí se ha dicho, las experiencias, los comentarios, las sugerencias, sean de aprovecho. Pues nada, quiero agradecer a mis compañeros de mesa la colaboración que han prestado, a la organización por invitarnos, y quisiera terminar con un aplauso para la gente que ha permitido todo esto, que es a la comunidad de Prácticas Valora. Bueno, os paro ya el aplauso. Bueno, César Herrero Pombo, que no lo he dicho, creo, es el secretario del Ayuntamiento de Tabernas de Valldigna, por si acaso no. Vale, y nada, que gracias a todos por vuestra atención y vuestro entusiasmo, y nos vemos pronto nos vemos pronto por Valora, y que esta jornada siga adelante con otras jornadas Valora X y nada, y que vayamos mejorando y optimizando todos los procesos de valoración. Y nada, muchísimas gracias a todos los participantes, público. Nos vemos.